Buen día, mi nombre es Melina Elizalde Ortiz. Soy estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, más específicamente en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Estudio la licenciatura en Contaduría. En este video les voy a hablar acerca de los estados financieros a la gerencia. Para comenzar, ¿qué son los estados financieros? Los estados financieros son documentos formulados con base en datos obtenidos de los registros y libros de contabilidad. En estos se presenta la situación de una empresa a una fecha y periodo determinado. Los estados financieros se clasifican en básicos y en secundarios. Los básicos nos proporcionan información suficiente para tomar decisiones respecto a la liquidez, inversiones, créditos, aplicación de recursos y todo lo relacionado a la gestión administrativa. Algunos de estos estados financieros básicos son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable y por último el estado de cambios en la situación financiera. Continuando con los estados financieros secundarios, estos son aquellos que permiten profundizar en el conocimiento de una entidad y que sirven de apoyo para elaborar los estados financieros primarios. Algunos de estos son el estado de costos de producción y la balanza de comprobación. Para comenzar, vamos a ir con el estado de situación financiera, también conocido como balance general. Este estado financiero nos presenta la situación de una empresa a una fecha o periodo determinado. Esta situación financiera puede variar con ciertos factores, como la devaluación de activos, la caducidad de inventarios, el pago a proveedores, el cobro a clientes, etc. Su objetivo es rendir un informe claro y preciso a las partes interesadas. Dichas partes interesadas pueden ser accionistas, proveedores, clientes, acreedores, inversionistas, etc. El estado de situación financiera se compone de 3 elementos. Para comenzar tenemos el activo. El activo son los bienes y recursos que posee una empresa. Estos se presentan de acuerdo a su disponibilidad, revelando las restricciones que puede llegar a tener la empresa. Posteriormente tenemos el pasivo. El pasivo son las deudas y obligaciones de una empresa. Estas se van a ordenar de acuerdo a su exigibilidad, revelando los riesgos financieros. Y por último tenemos el capital, que va a resultar de la diferencia entre los activos y los pasivos y representa el patrimonio de la empresa. Aquí tenemos un ejemplo de un estado de situación financiera. Como todos los estados financieros, debe contener un encabezado. Aquí nos enseña el encabezado es el ejemplo SADCB. Esta es nuestra empresa ejemplo. También nos enuncia qué tipo de estado financiero es y a qué periodo va referido. Aquí tenemos que es un balance general al 31 de diciembre del año 2000. Algunas de las cuentas que se incluyen en el estado de situación financiera son: en activo, caja, bancos; en pasivo, proveedores, acreedores, documentos por pagar, IVA por pagar, etc. Y en el capital contable podemos tener capital social, reserva legal, utilidades acumuladas o de ejercicios anteriores y utilidad del ejercicio en cuestión. Siguiendo con los estados financieros básicos, tenemos el estado de resultados. El estado de resultados nos presenta información relativa a las operaciones de una empresa en un determinado periodo. Este nos muestra de manera detallada en cómo se generó la utilidad o la pérdida del ejercicio a través del análisis de sus ingresos, costos, gastos, etc. Según el boletín B3, el estado de resultados debe tener la siguiente estructura. Inicialmente, los ingresos o ventas. Estos
son los importes obtenidos por la venta o el préstamo de servicios. Pueden presentarse totalizados en un solo renglón o pueden detallarse en varios. Posteriormente tenemos el costo de ventas. Este es el valor de producción o de adquisición de los productos o servicios que generaron los ingresos. Después tenemos la utilidad bruta. Esta va a ser la diferencia entre los ingresos y el costo de ventas. Posteriormente tenemos los gastos operativos. Estos son los gastos relacionados con el funcionamiento de la empresa, tales como los de departamentos de finanzas, recursos humanos y administración. Ya casi para finalizar, tenemos la ganancia operativa. Este va a ser el resultado de restar la ganancia bruta de los gastos operativos. Por lo tanto, nos va a dar la ganancia antes de impuestos e intereses. Después tenemos gastos financieros. Estos son gastos ocasionados por los intereses pagados sobre préstamos y obligaciones pendientes. Siguiendo con el estado de resultados, tenemos los impuestos. Estos son la cantidad de impuestos o contribuciones que se hayan pagado o que se pretende pagar para el periodo cubierto por el estado de resultados. Y por último tenemos la utilidad o la pérdida neta. Esto va a reflejar cuánto ganó o cuánto perdió una empresa durante el periodo del que esté tratando el informe. Otro estado financiero básico es el estado de cambios en la situación financiera. Este es un estado financiero que proporciona información en términos de unidades monetarias, referida a la captación de recursos financieros y la aplicación de estos para una empresa en un determinado periodo. El estado de cambios en la situación financiera refleja el origen de los fondos de la empresa y el destino de dichos recursos. Para comenzar tenemos los orígenes. Estos son el conjunto de captaciones de recursos financieros obtenidos por una empresa en un determinado periodo de trabajo. Se dividen en internos y externos. Después tenemos las aplicaciones. Estos son el conjunto de utilizaciones o usos que se hayan dado a los recursos captados en un periodo determinado. Estas pueden ser por adquisición de activos, por pago de obligaciones o por disminuciones patrimoniales. Después tenemos la clasificación de los orígenes. Los orígenes se clasifican en internos y externos. Los internos son los generados por el desarrollo de la empresa. Por ejemplo, utilidades, aportaciones de capital, préstamos de socios, etc. Y los externos son los obtenidos de terceras personas, por ejemplo, bancos, instituciones financieras, accionistas, etc. Siguiendo con los estados financieros básicos, tenemos el estado de variaciones en el capital contable. Este es un informe que muestra los cambios en la cuenta de capital durante un periodo de tiempo determinado. El capital puede provenir de dos fuentes. Al que proviene de accionistas o propietarios le llamamos capital contribuido, mientras que el que se obtiene de forma de utilidad o de operación le llamamos capital ganado. Según la norma de información financiera B4, el estado de variaciones en el capital contable debe contar con la siguiente estructura. Para comenzar, los saldos iniciales del capital contable. Estos son los saldos iniciales en el libro de las cuentas de capital. En segundo lugar, tenemos los ajustes por aplicación por cambios contables y correcciones de errores. Esto se refiere a las reclasificaciones y ajustes derivados de correcciones en la contabilidad. Después de estos dos tenemos los saldos iniciales ajustados, que precisamente van a ser un resultado de estos dos. En cuarto lugar tenemos los movimientos de propietarios. Estos son los movimientos que los socios realizan en cuanto a su inversión, como aportaciones de capital, reembolsos de capital, decreto de dividendos, reparto de utilidades, etc.
Después tenemos los movimientos de reservas. Estos son aumentos y disminuciones relacionados con la reserva legal y otras creadas por la empresa. Casi para finalizar tenemos el resultado integral. Este representa la utilidad o pérdida neta, los ORI y la participación en los ORI de otras entidades. Por último, tenemos los saldos finales de capital contable. Este es el resultado final después de sumar y restar los movimientos relacionados en los demás puntos. Ya comenzando con los estados financieros secundarios, tenemos el estado de costos de producción y ventas. Este documento nos muestra el costo de la producción terminada y a su vez el costo de los artículos vendidos durante un periodo. Además, nos da información de la materia prima, la mano de obra, el costo de producción terminada, etc. En general, este estado financiero nos muestra de manera detallada cómo se hizo la producción en una empresa de transformación. El estado de costos de producción y ventas se divide en 3 rubros. Inicialmente tenemos el costo de producción. Este costo de producción detalla todos los costos incurridos en la producción de los bienes. Estos pueden ser costos directos o indirectos. Los costos directos pueden ser materia prima y mano de obra, mientras que los indirectos son electricidad, agua, depreciaciones, seguros, sueldos administrativos, etc. Después tenemos los costos de ventas. En este rubro se detallan los costos relacionados a la venta de los productos, costos directos como los materiales, los costos de producción y costos indirectos como gastos de distribución, de envío, comisiones sobre ventas, etc. El último rubro del estado de costos de producción y ventas es el resultado. En esta sección se enumera el margen de ganancia bruto, los gastos administrativos y el margen de ganancia neto. Notas y anexos a los estados financieros. Los estados financieros tienen limitaciones en cuanto a la información que pueden ofrecer, pues en estos se presenta de manera resumida y cuantificada en términos monetarios. Por esto, las notas son esenciales y muy importantes, ya que nos sirven para ampliar la información que podemos ver presentada en los estados financieros. Por ejemplo, las notas pueden abordar información acerca de inventarios u otras cuentas presentadas en el informe. Al finalizar cada estado financiero es importante mencionar que las notas y los anexos contenidas en este son parte integral del mismo. Por lo tanto, son de vital importancia para la toma de decisiones basadas en esos mismos informes financieros. Algo aún más importante es el análisis de los estados financieros. Este es un proceso que se divide en 3 etapas. Para comenzar tenemos la obtención de la información. Esta es la primera etapa y en esta se obtiene la información necesaria, la cual va desde la determinación de los aspectos a analizar en la empresa y la información útil dependiendo del periodo que se esté contemplando para este análisis. Después tenemos precisamente la etapa de análisis. Este es un arreglo de la información financiera, de tal manera que pueda utilizarse en herramientas previamente definidas, el desarrollo matemático y la obtención de parámetros derivados de las herramientas ya mencionadas. Esto nos va a permitir llegar a la tercera etapa, que es la etapa de conclusiones. Conclusiones. La tercera etapa es la interpretación y conclusiones, la cual va a juntar todos los parámetros o resultados obtenidos en la aplicación de herramientas de análisis financiero, para después poder evaluarlos y llegar a conclusiones más específicas. Aunque esta es la última etapa del análisis financiero, lo que viene después es la toma de decisiones, por lo que si el análisis financiero es correcto y adecuado, se van a tomar decisiones correctas que ayuden al crecimiento y al desarrollo de la empresa.